Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael. Le saluda su Ak, Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy vamos a ver un tema que yo lo titulé ¿Existe la salvación? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Antes de comenzar, el día de ayer, 14, el Yom 14, nosotros celebramos una Moed que es la más importante para todo creyente, la Moed de Pesach. Y cada uno de nosotros nos presentamos con nuestro atuendo de ropas blancas, hicimos un asado del cordero en leña en fuego, cocida en fuego. Y cada uno de nosotros se presentó delante de Yahuwah como nos marca el Torah. Entre las dos tardes debemos sacrificar el cordero. Y este cordero representa a Yahushua HaMashiach, quien ha venido a redimir al pueblo de Israel. Por esa razón, cada uno de nosotros, de los que hemos entendido y comprendido que Yahushua HaMashiach ha venido por su Am Yisrael, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted el día de hoy es la primera vez que nos escucha, se va a sorprender de la maravillosa palabra del Torah de Yahuwah que tiene el día de hoy para usted y para nosotros. Quiero leerles lo que dice el libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a leer dos versos, 44 y 45. Esto es lo que dice la Escritura, la Santa Biblia, y vamos a ver lo que nos dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Bien, la palabra perla es una palabra que introdujeron como refiriéndose a una piedra preciosa con mucho valor. Sin embargo, la Escritura Reina Valera, como aquí lo leímos, ellos así lo enseñan, así lo han plasmado. Sabemos que los mariscos, sobre todo este animal que tiene un caparazón y que dentro de ese caparazón, por dentro, al penetrar una tierra o un elemento extraño a su cuerpo, empieza a envolverlo con un material muy duro. Por eso es la llamada perla. Y este marisco es un animal, en el Torah de Yahuwah, es un animal impuro. Por eso es que esta es la razón principal por la cual nosotros, como creyentes en Yahuwah, no podemos dar crédito a esta mentira, porque el pueblo de Israel no puede contaminarse con animales impuros. Vamos a ver ahora lo que nos dice la Escritura de Restauración, y sobre todo en este libro que se llama La Quinta Besorá, escrito por Rabino Natán, y más que escrito, la traducción, que es en donde nosotros debemos poner atención. La Quinta Besorá, que es la traducción de la HaTorah USA, nos dice así: además, Hamalhut Yahuwah
el reino de Yahuwah, es Edsem, semejante a un Otsar, tesoro escondido, en un Ejad Sadeh, un mundo, el cual Ejad Ish, Yahushua HaMashiach, haya, es un varón o un hombre, Yahushua HaMashiach, haya, lo esconde de nuevo, con sinja, con gozo. Por ello va, vende todo lo que tiene y Caná compra aquel campo. Verso 45 y 46. También el Malhut de Yahuwah, el reino de Yahuwah, es semejante a un comerciante que busca Yasfé, el cristal de gran precio, que cuando encontró un cristal de gran precio, fue y vendió todo el que tenía y lo compró. Caná. La palabra Kerá significa cristal, cristal. El reino de Yahuwah dice que el piso, hay un mar de cristal transparente como un diamante. Esa es la palabra correcta, un diamante. Vemos que nosotros, el Am Yisrael, somos ese tesoro, el Otsar, el tesoro que nosotros nos hemos escondido en esta tierra. Y Yahushua HaMashiach nos ha encontrado, ha vendido todo lo que tiene para comprar a precio, para comprar con un precio nuestras vidas. Y nosotros, el Am Yisrael, nos encontramos dispersos en todas las naciones paganas. Yahushua HaMashiach ya pagó con un alto precio. Nos habla el libro de Matillahu 13:44, que él compró ese campo porque encontró un tesoro. Ahora, el cristal de gran precio se quedará con él en esta planta reinando por 1000 años, que es el milenio. Yo quiero comentarles que Yahushua HaMashiach, a cada uno de nosotros, al Am Yisrael, que ha reconocido y ha escuchado la voz de la Ruach HaKadosh para acercarse delante de Yahuwah y decir: yo pertenezco al pueblo de Israel. Y ahora vengo delante de ti, Yahushua HaMashiach, a rendir mi corazón, a rendir mi voluntad delante de ti. Quiero comentarles que las palabras significativas en estos dos versos son muy importantes para usted y para mí. En primer lugar, porque le está llamando a usted, nos dice que es semejante a un tesoro. Usted es un tesoro delante de Yahuwah. Usted es muy valioso para Él. Y también en el verso 46 de Matillahu 13 nos dice que usted es un cristal, un diamante de gran precio. Es tan importante que Yahushua HaMashiach ha dejado todo lo que tiene para venir a rescatar, a comprar, a redimir su vida y mi vida. La palabra que nosotros nos encontramos en el Torah de Yahuwah y que muchas veces nos habían enseñado que Yahushua HaMashiach vino a salvar. Y aquí estamos y caemos en una controversia, si creemos en la salvación o si no creemos en la salvación de Yahushua HaMashiach. Ahora, para entender este misterio, tenemos que conocer el significado de Yahushua. ¿Qué significa
Yahushua. El significado de Yahushua traduce y significa Yahuwah salvó, es decir, en el pasado, ya no hace 2000 años cuando vino Él, sino en el pasado. ¿Cómo es que Yahushua o cómo es que Yahuwah salvó a su pueblo de Israel? Vamos a ver primeramente, Yahuwah tenía que salvar su linaje, su cera, su simiente, y lo hizo a través, lo vemos desde el libro de Bereshit. Cuando había los dos fraternos, Caín y Abel, Caín, que es hijo de Hasatán, mata a Jabel, que es el hijo de Adán y de Jagua, y ahí lo extermina. Es decir, Hasatán ha tenido su propósito, su intención de desaparecer al linaje, a la cera de Yahuwah, y lo ha hecho desde el principio. Entonces, Yahuwah, después de 130 años, Yahuwah levanta otro hijo, otra simiente que viene de Adán y de Jagua, llamado Set. Y a partir de Set, dice que ellos volvieron a invocar el nombre de Yahuwah. A partir de la simiente de Set, que traduce sustituto. ¿Cuándo es sustituto? Cuando Jabel es asesinado y muere. Y de ahí, 130 años después, nace otro varón que se llama Set. ¿Sustituto de quién? De la simiente de la cera de Yahuwah. Más adelante nos encontramos con Noé y Yahuwah a través de Shem, el hijo mayor de Noé. Ahí viene la simiente de Yahuwah. Y viene una descendencia a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, hasta nuestros días, Yahushua HaMashiach, que es la simiente viva de Yahuwah a través de Adán hasta llegar a Yahushua HaMashiach. Hasta ahí Yahuwah nos salvó para que la simiente permaneciera sobre esta faz de la tierra. Sin embargo, a Yahushua HaMashiach, los malos maestros y las malas traducciones de algunas escrituras tradujeron como el Salvador. Nosotros hemos sido redimidos y no hemos sido salvados, porque la voluntad es personal. Cada uno de nosotros fuimos escogidos, cada uno de nosotros fuimos elegidos para tomar una decisión, tomar el camino de Yahuwah, el Jalajot de Yahuwah, o tomar el Derek, nuestro propio camino, nuestros propios caminos. Y lo mismo que hicimos ayer en el lavado de pies. ¿Por qué razón Yahushua HaMashiach les dijo a sus talmid: es necesario que les lave los pies? ¿A qué se está refiriendo o por qué razón nosotros debemos lavar nuestros pies? Kifa, el talmid Kifa, le dijo: Marya, yo no voy a permitir que me laves los pies. La respuesta de Yahushua HaMashiach es necesario que lo haga. Ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Entonces, Yahushua HaMashiach, Kifa respondió: entonces, no solamente me laves los pies, báñame completamente. Una respuesta de Yahushua HaMashiach: no es necesario, solamente los pies. ¿Por qué razón los pies? ¿Por qué no completamente? Quienes hemos estudiado, quienes leemos el Torah de Yahuwah y nos lo comemos todos los días, nuestros caminos son enderezados. Nuestros caminos, nuestras veredas ya no son como antes,
las vivíamos en el mundo, porque nos hemos apartado nosotros de vivir como gentiles, de vivir como incrédulos, de vivir apartados de Yahuwah, y hemos decidido tomar el camino de Yahuwah. Por esta razón, como vivimos en un cuerpo, nuestro cuerpo siempre, en cada momento, en cada situación, nos lleva a una situación que nos separa y nos lleva a violar el Torah. Y por esa misma razón, Yahushua HaMashiach nos lava los pies para que nuestros caminos sean caminos de justicia, caminos sadikim, caminos en los que nosotros vamos a hacer los misbot, a cumplir los mandamientos y a cumplir sus moedim, sus moed de Yahuwah. ¿Cómo es que Yahuwah salvó al Israel? Vamos a ver un ejemplo cuando Moshe venía al frente con un gran pueblo que había salido de Misraim, de Egipto. Ellos, al encontrarse en el mar y por la parte trasera venía Faraón con un ejército dispuesto a matar a todo el Am de Israel. Si Faraón hubiera destruido al pueblo de Israel, hoy en nuestros días la simiente de Yahuwah no hubiera existido. Por esa razón, Yahuwah, a través de la Ruach HaKadosh, con una nube poniéndose como un muro, una pared, para que Faraón no pudiera llegar hasta el pueblo de Israel, junto con Moshe. Mientras ellos pasaban, hicieron la pesa, pasaron, pesa significa pasar, pasaron el mar Rojo. Ahí Yahuwah los salvó. Cuando Yahuwah metió a 8 personas a esta arca y salvó a 8 personas, de las cuales 7 son personas puras. Y uno, que es Ham, él es la simiente de Hasatán. Ahí él se infiltró, entró. Pero esta era la voluntad de Yahuwah, porque cuando él dijo, escoge a 7 animales puros y un animal impuro, guárdalos dentro del arca. Hoy en día, muchos tienen comezón de oír noticias, de oír palabras ostentosas, escandalosas, sobre todo en cuanto al fin de este mundo. Yo quiero decirles que muchos van a lograr un rating muy grande con estas noticias, con falsas noticias. Usted no se deje engañar. Solamente escuche lo que la Ruach HaKadosh le dice y usted va a preservar su vida hasta estos últimos tiempos. Yahuwah salvó al Am de Israel cuando Israel venía con sus esposas y venía con sus 11 hijos, 12 hijos, faltaba que naciera el más pequeño, Benjamín, para completar las 12 tribus o las 12 pueblos de Israel. Dice que en el libro de Yashar nos narra perfectamente cómo el hijo de Esaú, Elisaf, el hijo de Esaú, venía dispuesto con la orden de su papá, Esaú, para matar a Jacob. Con una flecha ya lo estaba esperando en algún lugar. Sin embargo, Yahuwah hace pasar un enjambre de abejas, hace que él no pueda tener una visión, y de esa manera Yahuwah ablanda el corazón de Esaú y ellos se abrazan y se perdonan, se piden perdón, pero había un cometido: asesinar a Jacob. Cuando encontramos que el Malach de Yahuwah
que ahora sabemos que es Hasatán, que vino a pelear con Jacob. Y él dice que lastimó el muslo de su pierna derecha. Cuando se refiere al muslo, no es más que su parte inferior, sus testículos, para que él no pueda eyacular y no pueda tener más simiente. Y aún dice más adelante el Torá que él fue sanado, no se quedó, porque para muchos se quedaron con la idea que él seguía cojeando de su pierna derecha, seguía caminando de una forma lastimosa y chueco. Pero Yahuwah lo sanó. En los versos más adelante, Yahuwah lo sanó, y más adelante nace su hijo Benjamín. Es ahí donde Yahuwah salva a la nación, al pueblo de Israel. ¿Por qué razón tendría que volver a mandar a Yahushua HaMashiach a volver a salvar? Ya no había ninguna razón. Y Yahushua HaMashiach no vino a salvar a ninguna persona, a ningún ser sobre esta faz de la tierra. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son las 10 tribus, la tribu de Efraín. Y entre ellos nos encontramos usted y yo. Él vino a pagar un precio, el precio con su propia vida, por la casa de Israel, que se encuentra y se encontraba en prostitución después de haberle dado una carta de divorcio. Ahora nosotros leímos en Matillahu 13, 44 al 46, que nosotros somos las 10 naciones de la casa de Israel, las 10 tribus que nos encontramos esparcidas por todo el Olam Hased. Yahuwah en estos versos nos dice que nosotros somos un tesoro y que nosotros somos un cristal de gran precio. Déjeme decirle que si el Rey de Reyes, el creador de todo el universo, le dice a usted que usted es un tesoro, usted debe creerlo. Usted debe empaparse de todas estas palabras, porque por ningún motivo y ni por ninguna razón Yahuwah lo va a dejar a usted en la miseria. El que quiere dejarnos en la miseria es el acusador, Hasatán. Y él ha venido para robar, para matar y destruir. Y su vida, la vida de usted, que cree en Yahushua HaMashiach, y que cree en Yahuwah, y que cree en la Ruach HaKadosh, no lo va a dejar solo, no lo va a dejar abandonado. Yahuwah es quien suple todas mis necesidades. Yahuwah es mi protector, Yahuwah es mi estandarte, Yahuwah es mi sanador, Yahuwah es el que ve por mí, Él es mi protector. Fíjense lo que enseña una mala doctrina, que los pecados nos fueron quitados al morir Yahushua HaMashiach, y nuestros pecados fueron cubiertos, fueron como cuando estábamos en el Arón Edut, en el arca de la alianza. Había 2 querub a un lado y otro al otro lado, que representa a Yahushua HaMashiach y representa a Adán, esos 2 querub que están en el arca. Y sobre esa cubierta, la Keporá, era vertida la sangre para cubrir los pecados del pueblo de Israel por un año. Por esa razón Yahushua HaMashiach derrama con una lanza en su costado toda la sangre, toda lo que había en su cuerpo, para cubrir nuestros pecados, los pecados del Am Yisrael, y presentarnos delante de la Abba Yahuwah con estas vestiduras blancas. Nos enseñaron que nosotros fuimos salvos cuando Yahushua HaMashiach nos redimió. ¿De qué nos redimió?
de la maldición que había y que hay sobre este mundo. Nos enseñaron que las enfermedades fueron quitadas y que todas se llevó las enfermedades. Si Yahoshua HaMashiach se hubiera llevado todas las enfermedades, hoy en día no habría más enfermos. Sin embargo, una de las razones por la cual Yahuwah nos dice que comamos este libro, el Torah de Yahuwah, es para que nuestros cuerpos no se enfermen. La razón por la cual nos enfermamos es porque hemos violado el Torah. Hemos y estamos violando el Torah todavía. Por esa razón existen las enfermedades. Yahushua HaMashiach, al abrazar a Bar-Abba, el hijo del mandamiento que es Barrabás, ahí él depositó todas las enfermedades y las fueron llevadas al desierto. Yahushua HaMashiach, nos enseñaron que venció la muerte y que ya no hay más muerte. Lo que quiere decir es que él no vino a salvarnos, ni a quitar nuestras enfermedades, ni a quitar la muerte, sino ya no habría muerte, pero sigue habiendo muerte, ni a quitar los pecados. Yahushua HaMashiach vino a pagar un precio por el Am Yisrael, por su tesoro, por su cristal de gran precio, que son usted y que soy yo. Porque el pueblo de Israel se encontraba en prostitución, adorando a imágenes, a Elohim, a dioses paganos, adorando a otros dioses que no corresponden. Y nos enseñaron muchas mentiras. Todas las religiones hablan mentiras. Yo en una ocasión, con una persona conocida que practica una religión, yo le hice esta pregunta: ¿qué significa la palabra religión? Y él inmediatamente me contestó: los de afuera, los goyim, los gentiles. Y yo le dije: bueno, ahora sabes por qué razón solamente Yahuwah vino por su pueblo, el pueblo de Israel, y son los que van a estar. En el video anterior que yo subí, hablamos de la piedra blanca, una piedrecita blanca que es la que nos va a dar nuestro pase para las bodas del Cordero. La entrada a la nueva Jerusalén. Véanlo por favor para que usted pueda comprender de lo que estamos hablando. Y esta persona se sorprendió porque no lo había entendido lo que nos habla el libro de Revelación 21, en donde los que van a estar afuera son los goyim, las naciones paganas, aquellos que no creyeron en Yahuwah ni en Yahoshua. Y no solamente los que no creyeron, sino los que no obedecieron y no guardaron el Torah. Y esto lo vamos a comprender un poquito más adelante. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 7, 21 y 23? Fíjense bien lo que dice Mateo 7, 21, 23, según esta escritura, Reina Valera. Dice: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí, dice esta escritura. Pero ¿cómo si le llamaban Señor, Señor? Como hoy en día muchos le dicen Señor, y cantos al Señor, y todo el Señor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y ustedes pueden encontrar infinidad de canciones, de cantos, de alabanzas, de muchas cosas en el internet en donde le dicen Señor, Señor. ¿No es lo mismo que escuchamos ahorita? Es exactamente lo mismo. Entonces,
¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver lo que nos dice Matillahu 7, 21 y 23. Lo que nos dice la escritura de restauración, Hatorah, dice así: todo el que me diga Baal, Baal, porque esto es lo que significa Señor. ¿Sí se acuerdan que Baal significa Señor de las moscas? Entonces, si el Baal y el Señor de las moscas significa el demonio, entonces ¿por qué razón nosotros tenemos que dirigirnos al Abba Yahuwah con ese nombre? Señor, no podemos decirle Señor. Y vamos a comprenderlo. Dice, todo el que me diga, aquí hay una palabra importante. Lo que dice la reina, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y la escritura de restauración nos dice, todo el que me diga, ahí ya hay una palabra que dice no todo, en la Reina Valera, y en la escritura de restauración dice todo. ¿Ya escucharon la diferencia? No es que solamente cuando dice la Reina Valera, no todo el que me dice, entonces ahí cabe mencionar que algunos sí y otros no. Sin embargo, en la Hatorah dice, todo el que me diga. No está excluyendo a algunos sí y a algunos no. Dice todo, todos. El que me diga Baal, Baal, no entrará conmigo. ¿Quién está diciendo? Yahushua HaMashiach está diciendo, no entrará conmigo en el Malhut, en el reino de Yahuwah, sino el que hace la Ratzon, la voluntad de Yahuwah, mi Abba, mi Padre, que está en el Shamá, en el trono. Verso 22. Muchos me dirán en aquel Yom Hadin, en el día del juicio. Ahí está una clave importante. Baal, Baal. Otra vez, la palabra Baal, Baal. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Cuál es el nombre que ellos están mencionando? Baal, Baal. Entonces, todo aquel que diga Baal, Baal, no puede tener una esperanza, ni ningún conocimiento, ni nada de poder entrar a las bodas del Cordero. ¿En dónde van a estar? Afuera. Ellos van a estar afuera esperando el juicio. Y se les va a dar una oportunidad por 1000 años para que ellos, si en algún momento de su vida tuvieron razón y se acuerdan que ese no era el nombre, van a tener esa oportunidad. Si no, por 1000 años, porque Hasatán va a ser suelto en esos 1000 años y va a volver a engañar a todos aquellos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel Yom Hadin, en el día del juicio, Baal, Baal, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuál nombre? Los nombres falsos. Ahí profetizaron y hablaron y enseñaron falsos nombres. Y en tu nombre echamos fuera Shedim, demonios, y en su nombre hicimos mandamientos milagrosos. 23. Entonces le declararé, está hablando Yahushua HaMashiach, y está diciendo, entonces yo les voy a decir, yo les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, Sebuí Het, hipócritas, transgresores del Torah, transgresores del Torah. Y aquí dice, en Reina Valera, apártense de mí, hacedores de maldad. Son palabras completamente diferentes, pero ¿por qué razón? La escritura Hatorah nos revela y nos decodifica las palabras que deben de ir y nos da mucho entendimiento. Todo el que me dice Baal, Baal, no va a entrar. Todo el que no hace la voluntad de Yahuwah no va a entrar. Todo aquel que es transgresor del Torah no va a entrar. Ahora,
¿A qué se refiere o qué nos está hablando o qué nos está diciendo acerca de violar el Torá? Ustedes saben que desde el principio Jawá adulteró el Torá, violó el Torá, cuando ella le cambió las palabras del Torá, la instrucción que había sido dada. ¿Cuál es el primer misbod del cual nos habla Yahuwah? El primer mandamiento. El primero dice, ¿por qué ellos transgredieron el Torá? Porque ellos no le llaman Yahuwah, sino que lo llaman Baal, Señor, Señor. Violando el nombre, han estado violando el Torá, los 10 mandamientos. Y uno de ellos nos dice, no pronunciarás falsamente mi nombre. Es el tercer misbot. No pronunciarás, no nashav, pronunciar falsamente mi nombre. Si nosotros pronunciamos falsamente el nombre de Yahuwah, entonces estamos violando el Torá, como muchos han estado violando el Torá hasta nuestros días. Porque si no violan, entonces conocerían, si no están violando el Torá, entonces conocerían al verdadero, a Yahuwah. Y Yahuwah escondió su nombre a través de uno de las 12 tribus de Israel. Aquí lo voy a... Ustedes recuerdan esta menorá que nos habla de los 4 hijos, de los 6 hijos de Yahuwah, que fueron hijos de Jacob, y Lea, y nos habla de los 6 hijos de Lea y Jacob, y el cuarto hijo, que es Yahudá, y que Yahushua HaMashiach viene de la cuarta descendencia de Jacob y Lea, que es Yahudá. Por esa razón él es un Yahudí, Yahushua HaMashiach, y su nombre en hebreo es Yod-Hei Wad Dalet, que es la D, y representa el número 4, y el 4 es la puerta, y la puerta es Yahushua HaMashiach, el cuarto. Aquí está en el centro, lo voy a acercar para que usted lo vea. En el cuarto, Yahushua HaMashiach escondió su nombre en el cuarto hijo, que se llama Yahudá. Si nosotros le quitamos la D, dice Yahuwah, Yahuwah, Yahudá. Espero que lo haya entendido. Ahí Yahuwah escondió su nombre. Y ese es el nombre que nosotros debemos pronunciar y debemos proclamar. Mateo 7, 21, 23. Todo el que me diga Baal, Baal, no entrará conmigo en el reino de Yahuwah, sino el que hace la razón, la voluntad de Yahuwah mi Abba. Para entender cuál es la voluntad de Yahuwah, su Abba, tenemos que ir al libro de Efesios 1:4, que nos dice así: asimismo, Yahuwah nos escogió en Yahushua desde antes de la fundación de este mundo. Ahora, cuando comenzamos esta enseñanza, leímos que nosotros somos un tesoro, un cristal de gran precio. Y el libro de Efesios nos dice que Yahuwah nos escogió en Yahushua HaMashiach antes de la fundación de este mundo. ¿Cómo es que Él nos escogió? ¿Cómo Él lo hizo? Si nosotros estamos viviendo en una tierra, en un planeta Tierra, en donde quiere decir que antes que fundara, que creara este mundo, Yahuwah ya nos había apartado, antes que creara esta tierra. Entonces, quiere decir que Yahuwah ya conocía y ya existíamos nosotros en una dimensión, en una cuarta dimensión, que nosotros no podemos entender y comprender con nuestra mente. ¿Cómo es este misterio? Yahuwah ya nos conocía en esta cuarta dimensión, en este otro lugar, porque Él ya conoce nuestros nombres.
al materializarse nuestras vidas en este planeta Tierra, que ahora estamos viviendo, Yahuwah ya conoce nuestros nombres, Yahuwah ya sabe quiénes son los redimidos, Yahuwah ya sabe todo lo que va a acontecer y a suceder en este planeta Tierra. Yahuwah ya conoce su nombre, Yahuwah ya sabe de usted. Por esa razón dice Efesios 1:4, que Yahuwah nos escogió, ya fuimos escogidos, ya fuimos elegidos por parte de Yahuwah en Yahushua desde antes de la fundación de este mundo, para que fuéramos Kadosh, apartados. Yahuwah ya nos apartó, lo mismo que leímos Matillahu, que Yahuwah vio ese tesoro, vio ese cristal de gran precio y dijo: estos son míos, son para mí, voy a vender todo lo que tengo, voy a dejar todo lo que tengo para ir a rescatar lo más precioso que hay sobre esta tierra y sobre este mundo y sobre este universo, que es su vida y que es mi vida. Por favor, véalo y entiéndalo de esta manera. Usted es un ser precioso, usted es un ser muy valioso para Yahuwah, y por esa razón Yahushua HaMashiach descendió del Shamá para dejar todo lo que tenía, todo su reino, todo su poder, toda su esplendor que tenía en el Shamá, para venir en rescate de usted y de mí, para comprarnos a precio de su propia vida y para comprarnos con un precio de sangre. Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos apartados. Él ya nos apartó desde aquí, desde la otra dimensión, desde la otra vida que teníamos, para que se cumpliera y se materializara en este mundo, en la tierra que hoy vivimos. Y sin jatá, sin pecado, panaim, cara, delante de Yahuwah, sin pecado, sin jatá. La palabra jatá es el pecado que nos separa del Torah de Yahuwah, el pecado. Ese es la palabra jatá. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Yahuwah de Shalom los haga Kadosh, Kadoshim, apartados, apartadísimos por completo, y todo nuestro ser, Ruah, Basar, que es nuestro cuerpo, y Nefesh, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, aliento, cuerpo y alma, sean guardados jatá, sin pecado, sean guardados sin pecado, sin violar el Torah. Voy a volver a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Yahuwah de Shalom los haga Kadosh, apartados, apartadísimos, Kadosh, Kadoshim, por completo, y todo nuestro ser, Ruah, espíritu, Basar, carne, y Nefesh, alma, aliento, cuerpo y alma, sean guardados sin jatá, sin pecado, para la venida de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach. Romillahu 12:1 nos dice así: así que, fraternos, Ahim Beajot, les ruego por la Rajamín, por la compasión de Yahuwah, que presenten su ser, Ruah, nuevamente Basar, y Nefesh, aliento, cuerpo y alma, como Korban Jai, sacrificio vivo, Kadosh, Kadoshim, apartado, apartadísimo, para Yahuwah, como su abodá, abad, servicio de adoración. El mismo que escribió el libro de Efesios, Primera de Tesalonicenses y Romillá, es el mismo Rab Shaul, y no pudo cambiar las letras,
sino que la escritura, otras escrituras, la cambiaron y metieron mentiras, tratando de persuadirnos al engaño. Yahushua HaMashiach no nos está revelando la palabra verdadera, la Emet. Y el día de hoy vamos a comprender por qué razón Yahushua HaMashiach no vino a salvarnos. Él ya nos salvó. Dice que Él nos tenía guardados desde antes de la fundación de este planeta para que aquí sucediera que nosotros tenemos que elegir, tomar la decisión, tomar el camino y nosotros decidir por nuestra propia voluntad. Guardarnos del hatá, del pecado, que es la violación del Torah. Muchos no se han presentado en Corbán Isha, dice, en Corbán Jai, sacrificio vivo. ¿Cómo es que nosotros nos presentamos en sacrificio vivo? ¿Cómo yo, Abiyahu ben Israel, voy a hacer un sacrificio, un Corbán Jai, delante de Yahuwah? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este misterio? Bueno, primeramente, cuando nosotros nos presentamos delante de Yahuwah en las Moedim, en las fiestas, en las celebraciones de Yahuwah, cuando nosotros nos presentamos delante de Yahuwah, Panaim, Ampanaim, delante de Yahuwah, en los Shabbat, nosotros somos ese sacrificio vivo delante de Yahuwah. Nuestro cuerpo, Ruah, Basar y Nefesh, están Panaim, Ampanaim, delante de Yahuwah, y venimos a ofrecernos como un sacrificio vivo. Yo soy ese sacrificio vivo. Mi cuerpo, mi alma y mi Ruah, mi aliento, están delante de la presencia de Yahuwah. Aquí estoy, Abba Yahuwah. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Yahuwah ya lo hizo. Yahushua ya lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Nuestro granito de arena, nuestra aportación voluntaria. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Yahuwah. Romiyahu 12, 22. ¿Qué dice Matillahu 12, 22? Vamos a ver lo que dice Matillahu 12, 22. Entonces, dice, entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esto es lo más maravilloso del Torah, que nosotros hemos venido delante de Yahuwah, ciegos, no podemos ver, mudos, no podemos hablar nombres falsos. Y así venimos, porque venimos hablando cosas que no son. Y Yahushua HaMashiach lo sanó. Si Yahushua HaMashiach sanó a ese hombre ciego y mudo, Yahushua HaMashiach va a sanar nuestras vidas, para que nosotros podamos ver. La palabra Ibrim, como hebreo, significa ciego. Eso significa hebreo, Ibrim, ciego. Éramos ciegos porque no podíamos entender el Torah de Yahuwah. Nos creíamos todas las mentiras que nos habían enseñado, las falsas doctrinas. Aquí está para que lo vean. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los malos maestros, que por muchos años nos mantuvieron ciegos y nos mantuvieron mudos, porque hablábamos blasfemias. Yahushua HaMashiach hoy, el día de hoy, nos presenta delante de Yahuwah y nos dice: yo hice un sacrificio por tu vida y por mi vida. Hoy, el día que usted está viendo este video, Yahushua HaMashiach te quita la venda de los ojos para que tú puedas ver el Torah de Yahuwah,
para que tú puedas hablar el Torah de Yahuwah y proclamar su nombre. Y no como dice Matillahu 7, ¿cuál era? 13, Matillahu 13, donde nos dice que nosotros le decíamos, 7, 21, 23, Baal, Baal, ya no vamos a pronunciar más Baal, Baal, sino vamos a decir Yahuwah, Yahuwah. Ese es el nombre que nosotros vamos a decir. La razón, la voluntad de Yahuwah, agradable y perfecta. ¿Cuándo es que se vuelve agradable y perfecta? La razón, cuando usted se presenta en el Corbán, hay en el sacrificio vivo que es agradable de Yahuwah, la Rúa, Basar y Nefesh, sin mancha. Cuando usted viene delante de Yahuwah y se presenta. ¿Qué es lo que nos dice? Y ya para terminar esta enseñanza, ¿qué es lo que nos dice primera de Yohanan 3:10? Dice así, voy a leer. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Yahuwah, en esto se manifiesta, y los hijos de Hasatán. Todo el que no hace sadik, justicia, y el que no ama a su fraterno, no es de Yahuwah. Yahuwah tiene un linaje, una simiente, una descendencia, desde Adán hasta nuestros días, desde Adán hasta nuestros días. ¿Cómo vamos a saber si nosotros pertenecemos a la simiente de Yahuwah? Aquí está la respuesta. ¿Cómo sabemos si usted es de Yahuwah o es de Hasatán? Aquí está la respuesta. Los hijos de Yahuwah y los hijos de Hasatán, todo aquel que no hace justicia, si usted no es una persona que hace justicia, entonces no es un hijo de Yahuwah. Y el que no ama a su fraterno, no es hijo de Yahuwah. ¿Cómo es amar a nuestro fraterno? Si nosotros le ayudamos, si nosotros le cuidamos, si nosotros le enseñamos el Torah de Yahuwah, entonces somos hijos de Yahuwah. Y en esto radican las dos simientes. Uno es justo y el otro es injusto. La cera de Hasatán no es salvo siempre salvo, porque la cera de Hasatán y la cera de Yahuwah están divididas, separadas en dos. La cera, la simiente de los que obedecen la salvación, porque no existe, y la cera de Yahuwah, que han estado violando el Torah. Aquí es donde encaja perfectamente Matillahu 7, 21-23. Yahuwah nos ha dado esta Torah para que los hijos de obediencia, los hijos que obedecemos, la cumplamos y la obedezcamos. Y es escrita solamente para el Am Yisrael. No es escrita para ninguna otra religión, ninguna otra denominación que no le llame por su nombre. Por esa razón, ellos cambiaron el nombre y utilizaron este libro, este Torah. ¿Para qué? Para tratar de obedecer y ser hombres de alguna forma más justos. Pero no pueden porque desde el principio están violando el Torah. Y están violando el nombre. ¿Ahí lo ven? Yahuwah, 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 Yahuwah. Desde el principio cambiaron el nombre. El nombre de Yahuwah no puede ser traducido, no puede ser escrito en otro idioma. Se puede transliterar, es muy diferente. Si yo digo una palabra que se pronuncia, yo no sé escribir hebreo, yo no sé hablar hebreo. Sin embargo, si yo digo una palabra y un hebreo que es nativo, que sabe, me va a escuchar y va a decir, sí, te entendí lo que dijiste. Pero si nosotros decimos otra palabra que no corresponde
y le cambiamos el nombre, como dice Baal, Baal, Señor, Señor, entonces no cuenta y no es válido. Este Torá ha sido escrito solamente para el pueblo y la nación de Israel. Todos aquellos que somos de la nación y del pueblo y pertenecemos a Israel, del linaje de la descendencia de Yahuwah, a través de Adán hasta nuestros días, es este Torá. Por lo tanto, debemos colocarle el nombre que corresponde, el nombre verdadero, Yahuwah. Y existen los dos linajes, vamos a ver, los de Hasatán, que están divididos en dos, quienes hacen la maldad como su padre y quienes hacen, de alguna forma se portan bien. Y los hijos de Yahuwah, los que hacen la voluntad de Yahuwah y los que violan el Torá de Yahuwah. Esto, de lo que estamos hablando. Aquí esta escritura está hablando para aquellos que están violando el Torá de Yahuwah. ¿Cómo lo están violando? Diciéndole, Baal, Baal. Están violando los mandamientos. Están cambiando el nombre, pronunciando falsos nombres, falsos Elohim, falsos dioses. Por esa razón, Yahuwah dice, todo aquel que me dice Baal, Baal, ¿a quién se está refiriendo? No a todo el mundo, solamente a los dos linajes que conocen y que son de la cera de Yahuwah y que unos están violando el Torá, por eso le llaman Señor, Señor, Baal, Baal. Y los que estamos guardando el Torá, vamos a pronunciar como corresponde su nombre. Los hijos de Yahuwah no saben cómo se llama y le dicen Baal, Baal. ¿Usted cómo le va a llamar a partir de hoy? Que Yahuwah le bendiga, que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé mucha rajamín. Shalom, shalom.